Los voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Yo los invito para que me ayuden a orar. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Vamos a leerlo juntos, si me acompañan, por favor. Y perseveraban en la doctrina. ¿Sí saben dónde está Hechos, hermano? ¿Se lo encontraron? Ok. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Lo leemos juntos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por la gran oportunidad y el privilegio que me das de compartir esta palabra con estos hermanos. Señor, gracias por la bendición. Sé que no soy digno de estar aquí, Señor, pero te pido, Señor, de favor que uses a este siervo tuyo, Señor, y que solo sea escuchada la palabra por mis hermanos. Gracias, Señor, por esta iglesia y gracias por esta oportunidad que tú me das. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Romero. Soy originario de la bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sí, soy sinaloense. No porque esté Chapo, soy pariente del Chapo, así que no se confundan. Pero gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno. Hemos estado en muchas ciudades. Hemos estado aquí ya por 3 años. Y siempre recuerdo, ahorita que estábamos cantando este himno de Brilla en el sitio donde estés, que siempre nosotros tenemos que estar en un lugar y buscar siempre agradar al Señor con todo, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que asistí y mi compañero del servicio en ese domingo fue el hermano Israel. No sé por qué me sentaron con él, pero estaba aquí hasta el frente y fue un privilegio. Él fue el primer hermano que compartimos el servicio. Y pues siempre alguien que llega por primera vez es importante el trato que le dan. Siempre que leo esta porción que acabamos de leer, siempre pienso que la iglesia debería de ser así, ¿verdad? Que debería de ser tan impactante en cada uno de nosotros, que deberíamos de impactar la vida de los demás, ¿verdad? Yo le agradezco a mi hermano Israel que ese día se haya sentado conmigo y que me haya recibido los sugieres y que haya sido de bendición. Y yo creo que de todos los que estamos aquí hemos recibido un buen trato en esta iglesia, ¿verdad? Y eso nos ha hecho quedarnos aquí, la familia, ¿verdad? Que sentimos. Yo ayer, antier, compartían con una hermana en un cumpleaños, y cuando uno no tiene familia en la iglesia se vuelve la familia. Y es importante, hermanos, que aprendemos a disfrutar de la compañía de cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a hablar de un tema importante, un estudio acerca de la influencia, ¿no? Y no de la influenza que nos da cuando estamos enfermos, ¿no? Sino de la influencia. Y todavía agregar un término de la influencia integral. Lo acabamos de leer ahí. Cuando empezó el año, seguramente usted
hizo propósitos? Levante la mano el que hizo un propósito cuando empezó el año. ¿Todos? Levante la mano el que comió uva. No, no es cierto. Sí, digo, pues que muchos acostumbran a comerse una uva y decir, oh, pues hasta deseos y propósitos, ¿cierto? Y todos hacemos eso. Unos decimos, pues quiero dejar las deudas, ¿cierto? Otros decimos, quiero ahorrar dinero, ¿sí? Otros decimos, quiero perder peso. Otros dicen, quiero comer saludable. Y alguno por ahí desbalagado dice, quiero dejar la Coca-Cola, ¿verdad? Que es bien difícil y no lo cumplen. Bueno, por ahí he visto que le bajan a la Coca-Cola sin azúcar, ¿verdad? Pero bueno, ahí llegamos a los propósitos que se van deslindando en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es un propósito? Yo creo que si yo hubiera sido maestro de escuela, a mí me gusta ser maestro de español, me encanta el significado de las palabras. No vamos a traducir del griego esta noche, vamos a hablar del español. Hay una palabra que se llama propósito, ¿no? Pero hablando de los propósitos, ¿qué es un propósito? Es importante entender esto. Dice que un propósito es el ánimo o intención de hacer algo o no hacer algo. O sea, eso es una intención. Entonces, cuando usted se tomó las uvas o se las comió en Año Nuevo, hizo propósitos. Normalmente son 12. No sé por qué 12, si ninguno llegamos ni a 3, pero bueno, muchos acostumbran a hacer 12 propósitos. Entonces, muchas veces el tema es que los propósitos se quedan en eso, en nada más en una intención. Digo, yo tengo una intención, ¿verdad? Y pocos de los propósitos que se establecen en los hombres es tratar de ser de influencia para alguien. Fíjese algo interesante, yo espero que no haya coyotes por aquí, pero yo tengo más de 40 años en el cristianismo, ¿verdad? Desde que conocí yo del Señor en una campaña de evangelismo y hace poquito vino el pastor Muñoz, creo que se apellida. Y cómo es la vida que da tantas vueltas después de tantos años. Aceptamos a Cristo la misma noche, en la misma campaña de evangelismo, y nunca lo había vuelto a ver hasta hoy. Todavía se acuerda de los golpes que le di, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Trataba uno de portarse bien de niño, como todos, ¿verdad? Pero pocos tienen el propósito de influir en alguien. Y puedo decir que en esta iglesia yo ya escuché a alguien este propósito. Nuestro pastor en uno de sus mensajes, él nos comentó que uno de sus propósitos era influir en la vida de otros pastores. En este momento, el pastor está cumpliendo ese propósito seguramente, está influyendo en la vida de otro pastor. Y lo que yo he visto también en esta iglesia es que también el pastor ha sido influenciado por otros hermanos a hacer las cosas, ¿verdad? Pero hay dos tipos de influencias, la influencia positiva y la influencia negativa. ¿Cuál es la influencia positiva? La influencia positiva es aquella que ayuda a alguien a ser mejor. Y lo peligroso de la influencia que también puede ser negativa, porque la influencia negativa puede ser tan destructiva que dañe o que empeore lo poco bueno que tiene una persona. Es peligroso. Pero nuestro título, nuestro tema del estudio hoy dice influencia integral. ¿Qué es la influencia integral? ¿Verdad? Muchos de ustedes que les gustan las dietas buscan todo lo integral. ¿verdad? Y dicen, no, pues me voy a poner a dieta y lo integral es la onda. No, pues bueno, hoy va a ser la onda de la influencia. Cuando vemos algo de cuestiones integrales, quiere decir que abarca la completa parte del cuerpo de algo que se muele para hacerlo integral, ¿no? Usamos el famoso trigo, ¿no? Que para ser integral tiene que ser molido con todo y cáscara. Cuando hablamos de la influencia integral en el cristiano, es que el cristiano tiene que tener una influencia integral.
Y hoy vamos a ver 3 aspectos o 3 puntos de la vida en la que el cristiano tiene que esforzarse y tener una influencia integral. ¿Sí? ¿Qué es ser integral, por cierto? Es algo muy interesante. Integral, fíjese, ¿qué es ser integral? Integral es ser honesto, honrado y coherente en tus pensamientos, palabras, acciones. Es actuar de acuerdo a tus principios, incluso cuando nadie te ve. ¿Sí? Eso es ser integral. Cuando tú actúas de acuerdo a tus convicciones, aun cuando nadie te ve. Entonces, la influencia y la integridad van juntas. ¿Sí? Vamos a ver nuestro primer punto que se titula influencia en la iglesia. Influencia en la iglesia. Vamos a ver la capacidad que debemos de aumentar para aumentar nuestra influencia en la iglesia, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es vernos bien desde adentro. Cuando Dios trabaja en el corazón del hombre, siempre lo hace trabajando desde adentro. Siempre. Dios trabaja desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Y Dios nos va cambiando, ¿verdad? Hay muchos pecados que estorban. En Hebreos 12, versículo 15, habla de raíces de amargura. No lo vamos a buscar porque traigo un montón de citas bíblicas para ahorrar algo de tiempo. Que por cierto, agradezco al hermano Edgar. Le mandé como 50 puntos y me hizo una hojita. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para que sea como esta hojita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar cubrir todos los puntos en este estudio. Pero lo primero que tenemos que ver es que nos tenemos que ver bien de adentro hacia afuera. Muchas veces podemos llegar a la iglesia teniendo una apariencia intachable o teniendo una apariencia que puede engañar a los demás. Pero a Dios no lo engañamos, hermanos. No nos podemos esconder de lo que realmente somos ante la presencia de Dios. Por eso es que Dios trabaja el corazón. Dios por eso quiere limpiar esas raíces de amargura que vienen y se mencionan en Hebreos 12:15. Me gustaría que nos centráramos en el siguiente versículo de Proverbios 15, versículo 13. Proverbios 15, versículo 13, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, si tú estás con un corazón alegre, se te va a notar en el rostro. ¿Qué impide que tú estés alegre en esta noche? Raíces de amargura, pecados no confesados, que hay en tu vida que te impide que tu rostro esté feliz. Si tienes confianza y ve al que está a tu lado y ve si tiene un corazón alegre. Tiene un corazón alegre si es porque en su corazón dice la palabra de Dios que emanan todos los sentimientos. Entonces, si tú estás alegre, así está tu corazón, dice la palabra. Entonces, hermanos, debemos de corregir, según en Hebreos 12, todo lo que ocasiona la amargura que hay en tu vida, ¿no? Tenemos que corregir la conducta, ¿no? Hace algún tiempo tuve una situación con Abigail. Abigail, y como todas mis hijas, son tremendas, ¿verdad? Ella hizo una travesura como todos los niños, ¿verdad? Y en ese momento mi reacción equivocada fue gritar. Cuando como padres tomamos ciertas acciones, que tratamos de corregir la conducta, pero no nos fijamos en la raíz del problema de la conducta de nuestros hijos,
corregimos la conducta, pero no corregimos el problema realmente. Cuando cometí el error de gritar a Abigail en esa ocasión, yo inmediatamente percibí que ella se alejó de mí. Y si somos honestos, como padres también nos equivocamos y nos damos cuenta muchas veces de los errores. Y como padres es bien difícil pedir disculpas, porque pensamos que somos perfectos como padres y híjole, nos falta bastante. Pero es de padres también pedir disculpas. Cuando tú notas que estás tratando de corregir una actitud o una conducta en tu hijo y realmente no estás corrigiendo la raíz del problema, ¿qué creen que va a pasar con tu hijo? Lo va a volver a hacer. Muchas veces los hijos vuelven en tareas repetitivas porque como padres no sabemos identificar que tenemos que corregir la raíz del problema. Hablando con mi hija, supe cuál era su problema, pero ¿saben? Lo primero que tuve que hacer es pedir una disculpa. Cuando uno hace eso, abre el corazón de su hijo. Yo vi que mi hija abrió su corazón y me dijo cuál era el problema. Y las cosas se corrigieron. Y ¿saben cuál es lo maravilloso? Que Dios es igual con nosotros. Dios trabaja en nuestro corazón, porque Él quiere corregirnos desde adentro. Él quiere corregir nuestra conducta para que realmente podamos disfrutar de Proverbios 15:13 y tengamos un corazón alegre. Porque si no estamos alegres es porque hay algo en el corazón que nos está impidiendo ser alegres. ¿Sí? ¿Sabe que cuando usted sonríe, ejercita 17 músculos en su cara? Cuando usted solo sonríe, ejercita 17 músculos que hay en su rostro. El problema es que hay muchos que parece que recibieron una sesión invasiva de Botox y no saben sonreír. Les cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Digo, me han contado por ahí, he visto mujeres trompudas que se ponen Botox y cosas así. Cuando sonríen, pues no sabe uno si está sonriendo o si está llorando. Así hay muchos cristianos. No saben sonreír. Porque les cuesta trabajo, porque no lo practican por la misma amargura que puede haber en el corazón. Los músculos se atrofian, ¿sí o no? Lástima que no vino el hermano Juan, pero lo iba a poner de ejemplo, pero estaba esperando el momento, dije que no llegó el hermano Juan, dije, bueno, ya no puedo pasar a nadie más, disculpen hermanos, pero bueno, no llegó el hermano. Pero los músculos se atrofian, pero si tú los ejercitas, ¿verdad? Hay reacciones. Por eso a veces tenemos sonrisas hasta chuecas, porque nunca nos reímos, porque no sonreímos, porque no lo sabemos hacer, porque en el corazón falta mucho por hacer. Mantener la pureza a toda costa es el siguiente punto. Uno de nuestros peores enemigos, hermanos, siempre he creído que es nuestra mente carnal. Nuestra mente carnal es uno de los peores enemigos para el cristiano, porque, como dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. Aunque yo quiero hacer lo bueno, ¿sí? No lo hago. Fíjense lo que dice en Romanos 7, 22 al 23. Se los voy a leer para ganar tiempo. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es difícil mantenerse en pureza, hermanos, porque todo empieza en la mente. Por eso es que es recomendable
pasar al siguiente punto para entender un poquito más de la pureza, dice que debemos de siempre esperar la venida de Cristo ocupados, esperando su venida ocupados. Si tú quieres tener y vencer tu mente carnal, tienes que estar ocupado. Por eso dice la palabra de Dios que del tiempo ocioso se ocupa Satanás. Es peligroso que los jóvenes y los niños estén sin hacer nada, porque su mente está ociosa. Hace días mi hija Raquel me estaba platicando que iban a extender el horario de verano para los niños. Van a tener, hermanos, a sus niños más tiempo en casa. Van a extender las vacaciones. Y yo le digo a mi esposo, ¿qué vamos a hacer con los niños en la casa? Muchos dicen así. Muchos piensan que cuando los hijos están desocupados por mucho tiempo, incluso nosotros, cuando estamos desocupados por mucho tiempo, tenemos el problema de caer en el pecado por nuestra propia mente, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:4 habla un poco de esto. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado? Usted, hermano. Cristo, por medio de su sangre. Muchas veces caemos en la rutina de todos los días. Todos tenemos rutinas, todos. Y a veces caemos tan en la rutina que parecemos robots. Y se nos olvida, hermanos, que tenemos un propósito en la vida. Y el propósito de todo el ser humano es alabar y darle la honra y la gloria al Señor. Ese es nuestro propósito principal. Y cuando caemos en la rutina, nos perdemos del propósito principal de Dios. Porque dice en Mateo 24:44, hermanos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que dice. O sea, ¿quiere decir que puede venir cuando vas a dejar a tu hijo a la escuela? Sí. ¿Puede venir cuando tú estás dormido? Sí. Por ahí algunos jóvenes los he escuchado mucho decir que no venga hasta que me case. Muchos los he escuchado decir eso. Pero puede llegar el Señor antes de que te cases. O después de que te cases. O pueden pasar muchos años y el Señor no viene. Pero dice la palabra que no es porque esté por tardanza, sino que lo hace por amor del hombre para que todos se arrepientan. Entonces, si tú eres de influencia en la iglesia, tienes que buscar cubrir estos puntos que acabamos de ver. Tú tienes que ser influyente en la iglesia. ¿Qué pasaría si el ujier que está en la puerta se trata mal a todo el que entra? Si lo quiere saludar, quita la mano. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría la persona que entra en esta iglesia y lo trata mal? ¿Qué pasaría si se sienta detrás de ti y estás hablando mal de alguien? ¿Qué pasaría si no lo saludas? El pastor hace mucho énfasis en saludar, ¿sí? Yo he ido a iglesias donde ni siquiera te voltean a ver. Y se siente uno raro. A nadie le gusta. Entonces, hermanos, tenemos que ser influencias en la iglesia. Punto número 2. Tenemos que ser influencia en la familia, hermanos. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de ser influencia en la familia. Lo que debemos de reconocer siempre es que la familia es una institución divina. La primera institución que existió en la historia de la humanidad fue la familia. ¿Qué es una institución? Está interesante la definición de una institución. Una institución, según el diccionario, dice que es cualquier tipo de organización humana que implica relaciones estables y estructuradas entre las personas que se mantienen
en el tiempo con el fin de cumplir una serie de objetivos explícitos o implícitos. La primera institución en la historia de la humanidad es la familia. Y lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Que Dios la creó. No es como el INE, ¿va? Por allá dicen, por ahí, no me acuerdo yo, pero en una de las votaciones iba ganando un presidente. Ups, se apagó la computadora. La volvieron a prender y ya iba ganando el otro, ¿no? Qué bárbaro, o sea. ¿Cómo fallan los sistemas, no? ¿Cómo fallan las instituciones? Pero ¿qué pasa cuando una institución falla? Falló la institución esta y fue un caos. Si la institución de la familia Dios la hizo, pues obviamente Satanás la quiere destruir. Dios quiere destruir a Satanás y Satanás quiere destruir a la familia, porque sabe que si destruye a la familia, va a ocasionar un caos. Cuando Satanás destruye a la familia, estamos en problemas, porque la sociedad está armada de las familias, y si las familias son disfuncionales, es un gran problema. Reconozca, hermano, que la institución, que la familia que usted tiene, Dios se la dio. Dios le ayudó a formarla y usted es responsable de cada uno de sus miembros. El siguiente punto tiene que ver con esto. Dice que cada pieza debe de estar en su lugar. ¿Cuál es la función del marido? Llegar y sentarse en el sillón y esperar a que todos le sirvan. ¿Sí? El típico macho mexicano, ¿verdad? Que ya llegué, llegó el rey, que todos me sirvan. Que me laven los pies, ¿sí? Que me sirvan la comida caliente. ¿Cuál es la función del marido? ¿Cuál es la función del jefe de la casa? Dice la palabra de Dios que el marido es la cabeza de la familia. Es el responsable de proveer y guiar en la fe. Debe amar a su esposa como a sí mismo, pero todavía lo pone más alto. Dice, debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando yo leo eso, híjole, explota cualquier idea de machismo que pueda existir. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tú debes de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. A muchos les cuesta trabajo agarrar la escoba. A muchos les cuesta trabajo lavar el traste en el que comieron. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá en muchas cosas. Pero ella decía, y dice hasta la fecha algo, ella decía que no iba a crear machos. Ella decía que ella iba a crear hombres. Y no sé si para mi fortuna o para mi tristeza, pero tengo puros hombres en casa, puros hermanos. Tuve 4 hermanos, tengo 4 hermanos. Y pues no había quien echarle la culpa, no había mujeres. Y si querías, tenías que lavar, si tenías que planchar. Me acuerdo perfectamente cuando iba a la primaria, mi mamá decía, yo no te voy a planchar tu uniforme. Y me decía algo curioso. Sí conocen el ubre, ¿verdad? La pancita que va y se comen los tacos o en el menudo, ¿no? Me decía mi mamá, ni piensas que te voy a planchar. Puedes ir con tu camisa como panza de vaca y es tu problema. Y si te preguntan por qué llevas la camisa así, le vas a decir, porque no me la planché, no le eches la culpa a tu mamá, porque tú también tienes 2 manos. Y el Señor nos enseña con el tiempo, y doy gracias a Dios por mi madre por eso. Muchas veces he estado solo, muchas veces mi esposa se ha enfermado, y si yo no supiera hacer todo eso, hubiera sido un caos en la casa. O sea, ya me imagino comiendo cereal en la mañana, en la mediodía y en la cena. Lo bueno es que hay muchos cereales, ¿verdad? Pero bueno, no voy a decir marcas porque se enojan, pero
Lo bueno es que hay muchos cereales, pero gracias a Dios que mi madre me enseñó a cocinar, a trapear, a barrer. No se crean eso, jóvenes, de que se le barren los pies no se casan. Tengo 4 hijas, ¿qué les puedo decir? No funciona eso. Me barrieron los pies un montón de veces. Y si no, mi mamá me los barría. Pero bueno, ya hablamos del esposo. ¿Cuál es la tarea, la función de la esposa? La esposa tiene la responsabilidad de cuidar y apoyar a su familia, así como de enseñar a los hijos valores morales y espirituales. No es la escuela, hermano, es usted. Debe respetar a su esposo y apoyar la responsabilidad que Dios le ha dado. La mejor porra en la familia es la esposa, varones, y no me van a dejar mentir con esto, pero si su esposa a usted lo apoya, usted se avienta. ¿Ah? A veces la regamos, pero nos aventamos, ¿verdad? Y hacemos cosas y nos atrevemos a hacer un montón de cosas cuando nuestra esposa nos apoya. Amén, varones. Si su esposa le apoya, usted es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, hermana, apoye a su esposo, es bien importante. Es bien importante que su esposo sienta el respeto, que la palabra de Dios dice que están llamados a respetar. Hijos, también hay para ustedes. Dice la palabra de Dios que su obligación es obedecer y renegar cuando reciben una instrucción. Ah, no, dice así, ¿verdad? O echarle la culpa al otro hermano que diga que lo haga el otro. No, dice, la palabra de Dios dice que es obedecer. No hay opción, no hay inciso B ni C, como en los exámenes. Le toca obedecer. No se vale echarle la culpa al otro hermano, ¿verdad? Qué triste cuando somos de los últimos, yo soy el 4 de los 5. Gracias a Dios que tengo un hermano menor y le podía echar la culpa, pero iba caminando a la cadenita, porque pues, si no decía que sí, mi hermano mayor me golpeaba, ¿verdad? Entonces, pues yo decía, bueno, lo bueno es que tengo un hermano más chico. Pero la palabra de Dios dice que debemos de obedecer. Si cada miembro de la familia hace lo que le toca hacer, la familia es funcional. Pero si uno de los miembros quiere hacer algo que no le toca hacer, la familia es disfuncional. Ayer estábamos escuchando una noticia que había un hombre que se siente mujer y que estaba compitiendo. Esto no es un cuento, lo acabamos de escuchar ayer. Un hombre que se siente mujer y que estaba compitiendo con mujeres. Imagínense. Por ahí hay hasta boxeadores que son mujeres. Atletas que compiten con mujeres porque se sienten mujeres, ni siquiera lo son. ¿Por qué será tan difícil hoy en día que la familia funcione? Por lo que vimos hace rato, porque es una institución de Dios. Y Satanás la está queriendo destruir, hermano, y usted tiene que levantarse y pelear por su familia. Luchar por su familia, que cada quien tenga la función que debe de tener. Si usted lucha por su familia, la mejor forma de hacerlo es el siguiente punto: sirviendo juntos. Usted tiene que buscar que sirva juntos al Señor. Hay un versículo que siempre me ha gustado y siempre, una vez escuché algo muy interesante que se los quiero compartir en Proverbios 22, versículo 6. Es un versículo muy conocido por todos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí sí voy a abusar un poquito del idioma que le gusta al hermano Sergio, el hebreo. Hay un versículo, hay una palabra que se llama, que la palabra que dice instruir viene del hebreo hanak, que implica un compromiso activo y sostenido de los padres para guiar a sus hijos desde jóvenes.
Estudiando un poquito de este versículo, en alguna ocasión se menciona que este versículo tiene que ver en la forma o en la construcción de los arcos para la guerra. Hoy en día usted va a cualquier tienda de deportes y se compra un arco de plástico que lo hacen en un molde, pero en los tiempos en que fue escrito este versículo, los arcos se hacían de manera artesanal. ¿Y sabe qué? Estos arcos eran diferentes. Vamos a pedirle a Jesús que, ven Jesús, no te voy a hacer nada, te lo prometo. Pásale, Jesús. Jesús es un joven valiente y esforzado, ¿sale? Bello desde adentro hacia afuera. Pero él tiene su personalidad, ¿verdad? Él es un joven, la verdad, bastante servicial en la iglesia. Él trae un saco hecho a su medida, ¿verdad? ¿Cierto? Y es saco que le calza bien. Le voy a pedir, ¿te puedes quitar el saco, por favor? Le vamos a dar otro saco. Ponlo ahí si quieres. Pregunta, hermanos, y observación, este es un saco igual que ese. Tiene 2 mangas, tiene 2 hoyos para meter el brazo, ¿verdad? Tiene su cuello. Pero voy a medir con mi saco al hermano Jesús, ¿sale? El otro brazo, Es el mismo saco, hermanos. Pero ¿qué podemos observar aquí? Yo estoy queriendo medir a Jesús con mi saco. Y yo estoy esperando que le quede igual que a mí. A veces usted quiere medir a todos sus hijos igual. O a veces quiere medirlo con la madurez que usted tiene, como si usted hubiera nacido maduro desde el principio. El saco nos enseña que usted no puede medir a sus hijos con la misma disciplina, porque todos sus hijos son diferentes. No le puedo poner este saco que yo quiero medir mi personalidad con la de mi hijo, no se puede. Él tiene una manera diferente de medir, ¿sí? El saco con el que yo tengo no le queda, ¿verdad? Hay un dicho por ahí del saco, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el que le quede el saco, no le queda. ¿Cierto? Pero yo como padre lo quiero medir con un saco que no le queda. Y usted, como si fuera perfecto, quiere que su hijo le quede el saco, cuando a usted apenas le está quedando, ¿verdad? Y cuando comemos mucho, pues ya ni nos queda, ¿verdad? La disciplina de los hijos, hermanos, tiene que ser de acuerdo al hijo. Yo les decía ahorita, cuando el hombre hacía y empezaba a fabricar los arcos, tenía que ver de qué madera iba a ser, porque hay diferentes maderas. Las maderas se tratan diferente. El arco se tenía que doblar diferente. Pero cada hijo tiene su propia personalidad. ¿Sí? ¿Qué pasaría si todos los hijos fueran iguales? Qué aburrido, ¿no? Yo me divierto mucho en la casa, a veces parece jungla, pero bueno. Pero les voy a platicar una historia bien interesante, que a veces pasa cuando pensamos que todos los hijos van a ser igual. Cuando nació Abigail, ustedes ven a Abigail, es una niña inquieta. Mi esposa la sentaba en una carriola y ahí se quedaba todo el tiempo, ¿sí? Tranquila, estaba en el servicio, ni decía nada, ni platicaba nada, iba con ella por las niñas más grandes a la escuela y todo bien. Pero que van haciendo Isabela y mi esposa lleva a Isabela a la escuela, la pone por un lado la carriola, de esas carriolas chiquitas, la pone por un lado, y que de repente no está Isabela.
Y pues uno piensa, pues alguien la agarró, se la va llevando, y que volteamos, y Isabela levantó la carriola, iba caminando con ellas, que ya se había aburrido de estar ahí sin hacer nada. ¿Sí? Otra de las cosas que pasa es que mi esposa dejaba a Abigail en uno de esos que se mecen, y bien tranquila allí. Y pensó que con Isabela iba a funcionar. Pero error. Le dio tan fuerte que se fue de cabeza. Entonces, hermano, usted no puede tratar de que tus hijos sean iguales. No puede tratar de que el uno sea igual que el dos. Cada uno es diferente, pero ¿sabe cuál es su tarea? Lo que dice ahí, buscar instruirlo, pero no lo puede instruir igual, porque todos tienen sacos diferentes. El saco no le quedó a Jesús, pero él tiene su propio saco. Usted como padre tiene que buscar el saco que le va a tocar. Usted como padre tiene que buscar la talla del saco que le tiene que medir para que se vea bien. Digo, mi saco está bonito, pero no se ve bien. Si yo le quito el saco a Jesús y le doy el saco que a él le queda bien, o la disciplina que él necesita, qué diferente, ¿no? O sea, vean el gran cambio. Cuando se termine el culto, pueden pedirle un autógrafo de lo bien que se ve la mano. Gracias, Jesús. Pero es importante aquí, hermanos, que sepamos que la disciplina de los hijos tiene que ser especializada. Por eso él dice ahí, instruye. No es aviéntalo, no es chécalo, es instrúyelo. Y cada uno es diferente. Y los que tienen hijos no me van a dejar mentir. Cada uno de sus hijos son diferentes. Cada uno de sus hijos tiene su propia personalidad. Y a veces cometemos el error de pensar que los podemos disciplinar iguales a todos, pero no. Cada quien necesita una especialización de su parte, hermano. ¿Sí? Vamos a darle rapidez a esto porque nos estamos atorando un poquito. Entonces, hermano, ¿quién es la influencia número uno en sus hijos? Usted como padre, usted como madre. No son las drogas, no es la escuela, no es la maestra de la escuela dominical. La influencia número uno en sus hijos es usted. Lo que usted haga se va a reflejar en sus hijos. Vamos a pasarnos al punto número 3 para cerrar. Usted también debe de preocuparse, hermanos, por tener una influencia en lo eterno. Hace un domingo platicábamos con los niños. También tengo la bendición de enseñar a un grupo de niños maravilloso de la iglesia. Y hablábamos del tiempo. Muchos dicen en la vida que el tiempo es vida, ¿verdad? Y que la vida es tiempo, ¿verdad? Y hay un mito en la sociedad que dice que tú le tienes que dar tiempo de calidad, un momento de calidad a tu hijo. Si yo le preguntara a todos los hijos que están aquí y le preguntara qué significa eso, todos van a decir tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a que ellos sean parte de nuestra vida? Eso del tiempo de calidad es un mito, hermano. Lo que necesitan su hijo es cantidad de tiempo. Si usted le enseña a su hijo esto, va a tener mucha ganancia y mucha influencia en él. Pero también tenemos que enseñarle a los hijos a que deben soportar la prueba y la tentación y usted mismo. ¿Sí? Punto número A, usted debe de
soportar la prueba y la tentación. Hay un versículo, una porción de la palabra de Dios que me encanta leer, que quiero compartir con ustedes en 2 de Corintios 11, de 24 al 29. No lo vamos a leer todo para ganar algo de tiempo, pero ahí habla de todo lo que pasó el apóstol Pablo, ¿sí? Dice que recibió 5 veces 40 azotes menos uno. Eso es parte de todo lo que padeció el apóstol Pablo. ¿Para qué son las pruebas entonces? Para que seamos mejores. Sí, como se ilustra tantas veces que el mejor oro es el que se refina de tal manera que todas las impurezas salen de él, así es el cristiano. Cuando pasa la prueba, hermano, usted es mejor. Cuando pasa la prueba, usted es mejor. Por otro lado, como diría el pastor, esto va a ser gratis porque no está en su bosquejo, pero también está el cristiano light. A muchos les gusta la Coca-Cola light, la Pepsi light, entonces también hay cristianos light. Y rapidito les voy a dar 5 características de un cristiano light. Y si usted palomea una, tenga cuidado, ¿verdad? Pero hay 5 características de un cristiano light. Ya ven que dicen que para que sea algo light tiene que estar bajo en azúcar, bajo en eso. Bueno, pues el cristiano light también tiene esas características. Número 1, es bajo en Espíritu Santo. Número 2, es bajo en convicciones cristianas. Número 3, es reducido en lecturas bíblicas. Número 4, tiene un exceso del mundo en su diario vivir. Y número 5, la más impresionante de todas del cristiano light, es que tiene un exceso de yoísmo. ¿Sabe cuál es el yoísmo? Primero yo, después yo, y al último yo. Esa es la doctrina del yoísmo. No lo busque en la Biblia, pero no lo va a encontrar, pero eso es el egoísmo, ¿no? Entonces, si usted quiere evitar ser un cristiano light, no debe de tener ninguna de esas cualidades. Si usted quiere ser de influencia en lo eterno, también tiene que dejar la tibieza, hermano. Dice por ahí, vamos a ver en Apocalipsis 3, versículo 16. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De quién está hablando aquí? Por ahí hay una cita de John Rice que está algo larga, no lo vamos a leer, pero ¿de quién está hablando ahí? ¿A quién va a vomitar? No está hablando del incrédulo, no está hablando de alguien que no conoce de la palabra. Está hablando del cristiano a medias. Que incluso dice la palabra de Dios, mejor le hubiera sido no haber conocido de la palabra. Por eso dice que Dios lo vomita de su boca. Da asco el cristiano al Señor cuando es tibio. ¿Cuándo es una persona tibia? Cuando no vive de acuerdo a lo que el Señor dice. Eso es ser tibio. Usted, hermano, influye en los demás dejando la tibieza. Anímese, predique la palabra, sea de influencia en la iglesia, sea de influencia en los demás. Vamos a cerrar con el último punto que está ahí, que dice, impactando el cielo. Yo creo, hermano, y estoy convencido que la mayor influencia de impactar la vida de otros se va a ver reflejada en el cielo. Porque tu influencia va a ser de tal manera que tú te conviertes en un facilitador. ¿Qué es un facilitador cuando tú eres una buena influencia? Tú le muestras y le moldeas a los demás que el ser cristiano no es tan difícil.
El ser cristiano implica, hermanos, que te decidas a hacer una buena influencia en los demás. La sangre de Cristo salva. Amén. La iglesia tiene la función de ofrecer la sangre. ¿Sí? A mí me da miedo muchas veces ver a las piedras hablar. Porque dice la palabra de Dios que si tú no lo haces, las mismas piedras lo van a hacer. Nosotros tenemos el privilegio de compartir el Evangelio y de impactar la vida de los demás a través del Evangelio y con eso poder impactar en el cielo. Es algo bien importante y bien interesante de tratar de discernir, pero es difícil de hacerlo también. ¿Cómo le vas a hacer cuando estés en el cielo y veas enseguida a lo lejos a alguien que está en el infierno que tú le pudiste hablar y no lo hiciste? ¿Cómo le vas a hacer si es tu hijo? ¿Cómo le vas a hacer si es tu esposo o tu esposa? ¿Cómo le vas a hacer si es tu vecino que nunca le compartiste? ¿Cómo le vas a hacer? Por eso hablábamos al principio de influencia positiva y de influencia negativa. ¿Cómo le vas a hacer, hermano, cuando estés en la presencia de Dios y te des cuenta que alguien está sufriendo? Dice la palabra de Dios que va a enjuagar toda lágrima. Yo creo que mucho de eso va a ser eso, hermano. De lo que dejamos de hacer aquí, porque minuto a minuto gente muere. En Sinaloa, hermanos, mueren entre 15 y 20 personas todos los días, no por enfermedades, sino por asesinatos, por violencia. Gente que muchas veces no tiene nada que ver con la mafia o con lo que ustedes le quieran llamar, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo con la persona que se está yendo al infierno todos los días? Hay gente que tristemente despierta en el infierno. ¿Qué estás haciendo tú con tu influencia? ¿Qué estás haciendo con esa influencia integral que debes de tener para que impactes al mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Tú tienes tiempo de hacerlo. No importa que no hayas tenido buenos padres, porque depende siempre de ti hacer el cambio. ¿Sí? Mi abuela, que está en la presencia del Señor, tuvo 6 hijos. Quedó viuda de muy joven. Quedó viuda de muy joven cuando mi madre era muy niña. Mi madre se tuvo que hacer cargo de sus hermanos cuando ella tenía 7 años de edad. Y se encargaba de cuidar a sus hermanos mientras mi abuela se tenía que ir a trabajar. Mi padre se quedó huérfano a la edad de 9 años. Mi madre perdió a su padre de muy niña, de 3 o 4 años. Pero ¿sabe qué? Mis abuelos fueron asesinados. Porque la maldad siempre ha existido, hermano. La maldad no es nueva. Yo le decía a un hermano, no se va a acabar. La violencia cada vez va a estar peor. Porque la palabra lo dice que va a ser tanto que el mal va a crecer. Pero si el mal crece, hermano, su fe tiene que crecer también. Su influencia tiene que crecer también. Mi madre y mi padre perdieron a sus padres muy jóvenes, de muy niños. Pero ¿saben qué? Pudieron crear a 5 varones en la palabra. Mis hermanos y yo crecimos en el Evangelio, aun cuando mis padres no tuvieron un ejemplo porque ni siquiera lo tuvieron. Ellos no tuvieron padre al que tomar. Ellos no tuvieron la fortuna de estar en una iglesia como esta que nos enseña a ser campeones como padres. Aquí el que no es un buen padre es porque no quiere. Mis padres tuvieron que batallar con nosotros sin un ejemplo. Pero ¿sabe qué? Siempre hay un hermano en la iglesia que le echa porras al otro. Mis padres tuvieron siempre un respaldo con algún hermano que los animaba a ser mejores.
En esta iglesia hay un montón de hermanos que animan a otros y lo triste sería que usted no lo hiciera. ¿Sabe qué pasa hoy? Yo soy un cristiano de tercera generación. Mi madre, mi abuela, mi madre, su servidor, tercera generación. Mis sobrinos también sirven al Señor, cuarta generación. Y lo maravilloso es que mis padres ya tienen bisnietos que también sirven al Señor. ¿Y cómo empezó, hermanos? Con una pareja de hombres que lo único que decidieron fue servir al Señor. Mi padre ni siquiera terminó la primaria, hermanos. Pero él me enseñó muchas cosas. Y lo que más le agradezco a mi padre es que me enseñó a ser un buen cristiano. Lo que más le agradezco a mi padre, a pesar de que no tuvo la educación que él hubiera querido tener, porque tuvo que sacar adelante a la familia y a sus hermanos, igual que mi madre, él me enseñó a ser un buen cristiano. Mi padre siempre era el último que se iba en la iglesia. Mi padre me enseñó a ser un buen cristiano. Y si por alguna razón yo quería desviarme, estaba mi madre, ¿verdad? Con el cinto, con lo que pudiera. Y yo le agradezco todas las palizas que me dio. Y créame que no pasó nada, al contrario. A veces parece que puede ser que esté yo un poco loco, pero no es por mi madre, es porque así quiero ser yo. Mi madre me enseñó siempre lo bueno. Mi padre me enseñó a ser siempre un buen cristiano. Y me lo moldeó, ¿sabe? Me lo influenció. De tal manera que yo quiero ser como mi padre fue en la iglesia. Porque yo crecí viendo eso desde niño. Yo vi cómo mi padre se esforzaba por servir al Señor. Y yo veo cómo mi madre hasta el día de hoy. Si no saben, mi madre tuvo un periodo de cáncer hace poco. Y la acompañé en el diciembre pasado al hospital oncológico de Sinaloa a que recibiera radiación en su brazo. Tenía un cáncer muy agresivo que le creció muy rápido. Y lo que me conmueve a mí a ser mejor o lo que me influenció mucho a mí a ser mejor, es que mi madre dejó el cáncer suyo por un lado y se dedicó a predicar a Cristo ahí. Me tocó ver a una muchacha, a una jovencita de 18 años llegar sin sus dos pechos, hermano. Me tocó ver varones que estaban recibiendo porque estaban en sus últimos días por recibir radiaciones o quimioterapias por algún cáncer de próstata. Y mi madre se dedicó a predicar a Cristo. Hay familias que fueron ganadas a Cristo por medio de su enfermedad. Su enfermedad la convirtió en una bendición. Cuando usted ve esa influencia y usted no está dispuesto a hacer influencia, no sé qué más tiene que hacer Dios en nosotros. Dios, decía nuestro pastor ahí hace poco, que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y muchos cristianos han dado su vida por nosotros, para que nosotros tengamos la libertad que hoy tenemos. La misma Biblia costó sangre, costó vidas. Nosotros la tenemos aquí disponible y no la leemos. Y no disfrutamos la palabra y la libertad que Dios nos ha dado. Hermanos, y quiero terminar con un versículo. Este versículo ha impactado mi vida y me pegó una paliza cuando leí y traté de armar este mensaje para ustedes, pero se los quiero compartir, con él vamos a terminar. Le quiero decir que si usted es capaz de leerle este versículo a su hijo,
a su esposo, a su vecino. Si es capaz de hacerlo, está del otro lado, hermano. Si no es capaz de hacerlo, le falta mucha influencia todavía. Esta palabra no la dijo el Señor Jesucristo, la dijo un hombre como usted y como yo. Busquen su Biblia, por favor, Filipenses 4:9, con esto vamos a terminar. Filipenses 4:9. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Filipenses 4, versículo 9. Si ya lo tienen, me gustaría que lo leyéramos fuerte y juntos. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow, eso me impacta, hermanos. Que nuestra influencia, que su influencia sea tal que cuando influya en alguien, la paz de Dios llegue a esa persona. Es impresionante. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, y ahora es importante que usted lo pueda decir en algún momento a sus hijos, que le pueda decir de frente y decirle: lo que visteis en mí, esto haced. Gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios por el pastor, gracias a Dios por los hermanos, y la verdad, gracias a Dios por la enseñanza sana que recibimos aquí, hermanos. Ahora nos toca impactar con una influencia integral en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Necesitamos recapitular en nuestra vida y buscar que nuestra influencia sea integral, que podamos repetir Filipenses 4:9 a cualquier persona que se nos ponga enfrente. Ese es el reto del cristiano. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres grande y porque tu misericordia...